Hace unas décadas, un truco de marketing prometió a los consumidores de bebidas de Filipinas la oportunidad de ganar 1.000.000 de pesos. Pero un error en una planta embotelladora provocó 600.000 ganadores, juicios, disturbios e incluso muertes. El gran fiasco de Pepsi Number Fever. Mary Lizotte, una mujer de 50 y tantos años con cabello canoso, tiene una tienda de sari-sari, un tipo de almacén de barrio, en su casa de una habitación en un edificio de hormigón junto a las vías del tren en Manila. En el calor húmedo de una tarde de verano, niños sin camisa aparecen en su ventana con monedas en las manos. Con una sonrisa amable, les sirve botellas de agua tibia y Royal True, uno de los pocos refrescos que muestra junto con pequeñas bolsitas de champú y cigarrillos individuales. Eso sí, hay una marca que se niega a vender. Si alguien le pide una Pepsi, su expresión se amarga. Durante más de 28 años ha alimentado un amargo resentimiento contra la empresa. No tenía trabajo en ese entonces, dice comenzando con su historia de Pepsi. Eran las 6 p.m. el 25 de mayo de 1992 y So estaba entre el 70% de los filipinos que veían las noticias de la noche en el Canal 2. En aquel entonces tenía 23 años y vivía en una choza de madera junto a las vías con sus 4 hijos, todos menores de 5 años. Pepsi estaba a punto de anunciar el número ganador de una promoción que se había apoderado de los 65 millones de habitantes en Filipinas. Su esposo, un pintor de casas, había gastado sus últimos centavos en botellas especiales de Pepsi Number Fever, esperando que uno de los números de 3 dígitos impresos en la parte inferior de las tapas coincidiera con uno de los números ganadores encerrados dentro de una bóveda. En las 7.641 islas de Filipinas, los anuncios prometían a la gente podría ser millonario, 1.000.000 de pesos equivalente a alrededor de $68.000, o 49 millones de pesos chilenos de hoy. Fue el premio más grande disponible, 611 veces el salario mensual promedio del país en ese momento. Las probabilidades publicadas de ganar esa cantidad eran de 28,8 millones a 1. Number Fever fue una creación de un ejecutivo chileno llamado Pedro Vergara, que trabajaba para el departamento de promociones en Nueva York. Después de un lanzamiento exitoso en Estados Unidos, el director ejecutivo de Pepsi Cola International, Christopher Sinclair, la hizo parte de su estrategia para la lucha contra Coca-Cola en el extranjero. Desde que se convirtió en el director ejecutivo más joven de la división global a los 38 años, Sinclair se había ganado la reputación de ser un comandante de campo de batalla. Al visitar 77 países en 6 meses, se sintió consternado al encontrar los pasillos de los supermercados del mundo inundados de rojo Coca-Cola, como dijo a Fortune. Pepsi contrató a una empresa mexicana, DG Consultores, para llevar la campaña Number Fever a Argentina, Chile, Guatemala, México y Filipinas, donde realmente prendió. Las ventas mensuales allí aumentaron rápidamente de 10 a 14 millones y su participación de mercado del 19,4 al 24,9%. Las plantas embotelladoras rugían 20 horas al día, duplicando su producción habitual. Una agresiva campaña publicitaria dominó los medios, con 29 estaciones de radio y 4 periódicos circulando los números ganadores. La promoción, inicialmente programada para finalizar el 8 de mayo, se extendió 5 semanas. Para entonces, Number Fever estaba al borde de la Number Histeria. La policía encarceló a una sirvienta acusada de robar la corona ganadora a su empleador, como se conocían a las tapas de botellas. 2 vendedores de Pepsi fueron asesinados tras una disputa por otra corona. La noche del 25 de mayo, So murmuró una oración mientras el azul de la televisión brillaba en los ojos de sus hijos. Cuando Pepsi anunció el número ganador, su esposo Isagani rebuscó entre sus coronas y encontró el número 349. 1.000.000 de pesos. Su oración había sido respondida. A 8 kilómetros al otro lado de la ciudad, Ernesto de Guzmán de Lina, un triciclo taxista, bajaba corriendo las escaleras para decirle a su sobrino Simón Marcelo
que su Corona 349 le acababa de hacer ganar 50.000 pesos. Marcelo ya estaba celebrando, tenía 349 por el valor de 100.000 pesos, suficientes para dejar su trabajo de mesero en el barrio rojo de la ciudad. Se estaban desarrollando escenas similares en todo el país. Un conductor de autobús tenía 349 de 1.000.000 de pesos. Una madre de 12, cuyos hijos consumían 10 botellas de Pepsi al día, habían ganado 35 millones de pesos. Los ganadores corrieron hacia las puertas de hierro de la embotelladora de Pepsi en Quezon City, al noroeste de Manila, para reclamar sus premios. A medida que la multitud crecía, una secretaria llamó a la directora de marketing, Rosemary Vera. «Parece haber muchas coronas 349 en circulación entre las personas», dijo la secretaria, según un relato del Philippine Daily Inquirer. A las 10 p.m., alguien de la compañía llamó por teléfono al Departamento de Comercio e Industria de Filipinas y dijo que se había cometido un error. Dentro de un año se produciría un violento levantamiento de consumidores, con disturbios y ataques, con granadas que dejaría decenas de heridos y 5 muertos. Fue quizás el desastre de marketing más mortífero de la historia y sigue siendo uno de los grandes cuentos de advertencia del mundo empresarial. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los eventos descritos en esta historia, Pepsi dijo a Bloomberg que no podría verificarlos. Estos eventos tuvieron lugar hace casi 30 años y ninguno de los ejecutivos relacionados con esta campaña ya está en Pepsi Cola. Y dado que Filipinas acaba de salir de uno de los bloqueos de COVID más largo del mundo, no hemos podido acceder a los registros almacenados sobre este asunto, escribió la compañía. Pero decía, lamentamos profundamente cualquier dolor y sufrimiento que nuestro error haya causado al pueblo de Filipinas. Estados Unidos domina muchos aspectos de la vida de Filipinas, desde el caleidoscopio de bebidas en la mayoría de las tiendas de sari-sari hasta la afición por el swing y el pastel de manzana. Estados Unidos tomó el control de las islas de España en 1898, después de derrocar al gobierno revolucionario del país en una feroz guerra de 3 años. Estableció bases militares y un gobierno colonial, y su influencia se mantuvo mucho después de la independencia en 1946. Estados Unidos interfirió en las elecciones presidenciales, apoyó tácitamente a Fernando Marcos durante sus brutales 2 décadas de gobierno, y en general utilizó al país como un territorio sustituto de la Guerra Fría. 2 empresas estadounidenses también utilizaron Filipinas para un tipo de guerra diferente. PepsiCo Inc. y Coca-Cola Co. utilizaron actos que de ninguna manera se habrían permitido en Estados Unidos, empleando el espionaje y otros trucos sucios. En un momento durante la era de Marcos, los ejecutivos de Pepsi fueron sorprendidos cocinando los libros para mostrar ventas más altas que Coca-Cola, lo que obligó a una cancelación de 90 millones de pesos. Para 1992, Coca-Cola había ampliado su participación en el mercado de las colas al 83%, tan alto que ya no se molestaba en hacer publicidad. Number Fever golpeó a Coca-Cola como un puñetazo. Rodolfo Salazar, presidente de Pepsi Cola Products Philippines, se jactó de que participaba la mitad de la población del país, lo que la convirtió en la promoción de marketing más exitosa del mundo. A medida que aumentaban las ventas de Pepsi, los ejecutivos de Coca-Cola se apresuraron sin éxito a idear su propio juego promocional. El presidente filipino de Coca-Cola, Jesús Quinquín Celdrán, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que a veces se presentaba en las fábricas de embotellado en un tanque, admitió públicamente que estaba preocupado. Sin embargo, había razones para ser escéptico de que la promoción terminara como una clara victoria para Pepsi. Durante el lanzamiento en Chile, a principios de ese año, un fax confuso hizo que se anunciara un número incorrecto, y los estafadores en Filipinas estaban creando coronas ganadoras falsas, lo que llevó a la gente a afirmar que se les había negado premios por error incluso antes de que surgiera el error 349. Cuando ocurrió el desastre el 25 de mayo, Pepsi inicialmente intentó cambiar el número ganador. Los periódicos informaron a la mañana siguiente que el verdadero número ganador fue el 134, lo que aumentó la confusión. La empresa cerró las puertas de la fábrica en la ciudad de Quezon y a media mañana, policías y soldados luchaban con los propietarios de las coronas 349 que lanzaban piedras al edificio. Los ejecutivos en el interior intentaban llamar a la sede de Nueva York, pero Sinclair era inalcanzable, charlando en un yate en una reunión anual de embotelladores, según un informe de la revista Asia Week.
Las protestas continuaron durante la noche siguiente. A las 3 de la mañana, Pepsi decidió que pagaría a los dueños de las coronas 349 que se presentaran durante las siguientes 2 semanas, un gesto de buena voluntad de 500 pesos. Los ejecutivos calcularon que, si se cobraba la mitad de los 600.000 coronas que se habían acuñado con el número 349, el daño se limitaría a $6 millones. Entre los reunidos fuera de la fábrica se encontraba Vicente del Fierro Jr., asesor publicitario y predicador de la carismática secta católica. Del Fierro había calificado la promoción como una enfermedad social que alimentaba el instinto al juego en nuestros hijos. En una carta abierta a un periódico, pero a pesar de su oposición, su hija Simbel ostentaba una corona ganadora. Más tarde escribió que vio a los guardias de seguridad arrojar botellas de vidrio a la multitud y que un policía lo atacó con un escudo de antidisturbios. Se puso a cubierto en un Dunkin' Donuts repleto de ganadores agitados. Afuera las camionetas Pepsi pasaban retumbando, flanqueadas por guardias que portaban armas automáticas. Un gerente intentó escapar de la fábrica, pero los manifestantes le arrojaron piedras. Horas más tarde seguiría una amenaza de bomba. Del Fierro se paró de una mesa en la tienda de donas y exigió silencio. Luego pidió a los voluntarios para elaborar una lista de nombres de los ganadores. Cuando los reporteros se reunieron alrededor, anunció una cruzada. Se trata de países del tercer mundo que están siendo explotados por multinacionales, dijo. Muchos poseedores de Corona 349 aceptaron la oferta de Pepsi de 500 pesos. En los 2 primeros días, la empresa desembolsó 12,5 millones de pesos. La factura final terminó en cerca de 10 millones, según Asia Week. No pasó mucho tiempo para que Pepsi rastreara la fuente del error 349. Designado como no ganador en la promoción original, había sido elegido por error como ganador por la extensión del concurso. La compañía informó que las coronas de la extensión se habían impreso con un código de seguridad de 7 dígitos diferente y que ninguno de ellos sería respetado. La explicación no apaciguó a los manifestantes. Cuando Del Fierro reunió apoyo para su campaña, a la que llamó Coalición 349, recibió un impulso temprano de una fuente poco probable. Celdrán, el director ejecutivo local de Coca-Cola, quien instruyó a un empleado para que le ofreciera a Del Fierro 10.000 pesos. Ahora ex miembro del personal, habló bajo condición de anonimato. ¿Puedo tener un megáfono? El empleado recuerda que Del Fierro preguntó cuando llegó el aporte. La Coalición 349 organizó manifestaciones frente a las plantas de Pepsi. También comenzó a preparar una demanda que esperaba que ganara el estatus de acción de clase, prometiendo a los poseedores de la corona un gran acuerdo. Aceptó 500 pesos para honorarios legales de quienes podían pagarlos y trabajó pro bono para quienes no podían. De Guzmán de Lina, el taxista de Manila, llegó con su sobrino a la casa de Del Fierro una noche poco después del sorteo y encontró a titulares 349 alineados alrededor de la cuadra. En el interior, la esposa de Del Fierro, Nori, una glamorosa autora de libros de cocina, preparaba comida para la multitud. Del Fierro dijo que llevaría la pelea hasta Nueva York. Estamos comprometidos a continuar esta cruzada hasta el final, escribió en una carta al Manila Chronicle. Dios es definitivamente más grande que la 50ª corporación más grande del mundo. Cuando la historia llegó a los periódicos internacionales, Kenneth Ross, el portavoz principal de PepsiCo International, describió a los activistas como oportunistas. Los artistas del dinero rápido han atraído a miles de filipinos involuntarios con promesas muy vacías de un gran acuerdo por el pago de una tarifa por adelantado, dijo a Association Press. Los grupos con nombres como United 349 o Solid 349 en realidad estaban cobrando tarifas y algunos pedían hasta 1,000 pesos por membresía. Marily So y su esposo se inscribieron con un predicador, el hermano Bambi Santos, quien dijo que Dios lo había llamado para pelear contra Pepsi. Acordaron pagarle 30% de cualquier arreglo futuro y se unieron a sus mítines y protestas. En las provincias se informó que los granjeros estaban vendiendo su ganado para pagar el viaje a Manila. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, unos 10.000 demandantes presentaron demanda exigiendo dinero. Los cócteles Molotov se estrellaron contra las fábricas de Pepsi y decenas de camiones de reparto y sus conductores apagaban las llamas con 7-Up. El equipo de baloncesto de Pepsi Cola Hot Spots cambió su nombre a 7-Up Un Colas.
Los ejecutivos comenzaron a viajar con guardaespaldas y la empresa trasladó a los empleados estadounidenses fuera del país, salvo uno que había trabajado en Beirut. Estábamos comiendo amenazas de muerte para el desayuno, dijo más tarde Vera, la directora de marketing, a un periodista. En enero de 1993, Pepsi tuvo que pagar una multa de 150,000 pesos al Departamento de Comercio e Industria por desviarse de la campaña de promoción aprobada por el gobierno. Hemos hecho todo lo que pensábamos que es razonable para llegar a una conclusión amigable sobre este tema, dijo Ross a Los Angeles Times. En este momento no tenemos la intención de destinar dinero adicional. Mientras tanto, Del Fierro había contratado a 5 empleados para procesar los nuevos demandantes de la acción judicial. Eventualmente inscribió a unos 800 en total, y estaban buscando abogados estadounidenses para llevar la pelea a Nueva York. Una mañana de febrero, una maestra de escuela llamada Aniceta Rosario se dirigió a una tienda de Sari Sari en Manila para comprar arroz. Cuando llegó al mercado, llegó un camión de reparto de Pepsi. Alguien arrojó una bomba casera que rebotó en el camión y detonó. La explosión mató a Rosario y a una niña de 5 años que estaba cerca. Otros 5 resultaron heridos. La hija mayor de Rosario, Cindy, todavía recuerda la conmoción de ver la mitad inferior de su madre cubierta en el funeral. Me dijeron que tenía las piernas destrozadas, dice. El viudo de Rosario, Raúl, no habló durante días después de la muerte de su esposa, un hombre delgado que nunca se volvió a casar. Cuenta que Pepsi lo invitó a una oficina donde un grupo de hombres con polos con logos corporativos le ofrecieron 50,000 pesos, unos $3,400 de hoy, para no demandar. Mi esposa no habría muerto, dice que gritó en respuesta. Es por el incidente 349, porque engañaron a la gente. Salió furioso, pero no mucho después, por consejo de amigos, cambió de opinión y tomó el dinero. A principios de abril, Sinclair, el director ejecutivo de Pepsi International, voló a Manila para una reunión de emergencia con el presidente Ramos. Un asistente de Ramos le dijo a Los Angeles Times que Sinclair pidió ayuda y advirtió que el incidente podría ahuyentar la inversión extranjera que tanto necesita. Al mes siguiente, una granada arrojada a una planta de Pepsi en la ciudad de Davao mató a 3 empleados. La compañía instó a la NBI a abrir una investigación sobre los ataques. Un testigo de varios disturbios, Nomer Palacios, presentó una lista de 6 líderes de coalición anti-Pepsi que, según afirmó, estaban planeando la violencia para obligar a la empresa a pagar. A fines de julio, el Del Fierro y su esposa abordaron un vuelo a Nueva York, armados con las conclusiones de un informe del Senado filipino cuya legitimidad Pepsi impugnaba. Denominó a la empresa culpable de negligencia grave y publicidad engañosa. Mientras Del Fierro recorría Manhattan, escribió más tarde el New York de Sinatra sonaba en su cabeza, una especie de himno de batalla personal. Contrató a 2 abogados de defensa de los consumidores estadounidenses para demandar a Pepsi por $400 millones en daños reales y $1 millón en daños morales y ejemplares. Pepsi estaba en medio de un año horrible. En Estados Unidos, decenas de personas afirmaban haber encontrado jeringas dentro de sus latas, una crisis de manipulación que el FBI luego expondría como un engaño. Crystal Pepsi, una versión incolora del refresco, se vendía miserablemente y pronto se convertiría en uno de los grandes fracasos de productos de la historia. Y una gran gira mundial del antiguo portavoz Michael Jackson estaba a punto de ser descarrilada por acusaciones de abusos de menores, con Jackson cancelando citas y diciendo que se había vuelto adicto a los analgésicos por primera vez después de que su cabello se incendiara durante un rodaje comercial de Pepsi en 1984. Del Fierro se presentó en un edificio de Pepsi en el norte del estado de Nueva York, donde Ross se reunió con él. Advirtió al portavoz que se quedaría en Nueva York hasta que llegaran a un acuerdo. Ross dijo que la violencia tenía que terminar primero. No tenemos ningún control sobre la violencia, respondió Del Fierro. Regresó a Manila con las manos vacías. Más tarde este año, la NBI alegó que un trío de matones apodados los Tres Reyes estaba detrás de los atentados contra Pepsi. Inicialmente, uno de los hombres, un trabajador de una fábrica de ropa llamado Rodelio Formento, dijo que se había ofrecido como voluntario para un grupo 349 y que los otros 2 los habían reclutado durante un almuerzo clandestino.
Según documentos obtenidos por Bloomberg Business Week de la NBI, dijo a los investigadores que un oficial de seguridad de Pepsi estaba presente en la reunión y que la compañía había pagado a los Reyes Magos para causar violencia en los mítines, en un esfuerzo por incriminar a los organizadores de la protesta. Formento también dijo que habían sido contratados para causar una ruptura entre los líderes de los distintos movimientos. Si tuviéramos éxito en nuestra misión, Pepsi nos daría una gran cantidad, afirmó. Pero la conciencia de Formento lo fastidiaba. Muchos resultaron heridos y murieron, dijo a los investigadores. Era tan culpable y no podía soportarlo más, así que decidí decir la verdad. Un abogado de Pepsi desestimó el informe policial, pero el jefe de la División contra el Crimen Organizado de la NBI dijo a los medios: «Nos han engañado». El People's Journal pronto publicó un artículo titulado «Pepsi Guns bombardearon sus propios camiones». En febrero de 1994 la empresa perdió 349 casos judiciales. Un estudiante de medicina de 21 años llamado Noel Roque ganó un veredicto en un tribunal inferior de Bulacán, al norte de Manila, al ordenarle a Pepsi que pagara $1.000.000. La empresa apeló, pero no está claro si tuvo éxito. Esa primavera Del Fierro sufrió un grave derrame cerebral. Se recuperó lo suficiente bien que en otoño, cuando la Corte Suprema de Filipinas emitió órdenes de arresto contra 9 ejecutivos locales de Pepsi, posó para una fotografía de celebración sosteniendo un periódico con el titular «Arresto de los ejecutivos de Pepsi, OK». La compañía lo demandó por difamación, diciendo que había estado distribuyendo panfletos llamando a Number Fever una estafa, y habían afirmado falsamente que Pepsi lo había detenido ilegalmente. Poco después, otro ataque cardíaco casi lo mata. Desde su cama del hospital trabajó con el papeleo, arrastrándose a la corte cuando era necesario. «Pepsi me está matando suavemente», recuerda Simbel, que le dijo. Él le hizo prometer que seguiría luchando contra la compañía incluso después que él se fuera. En noviembre, cientos de ganadores 349 con antorchas se manifestaron cerca del Palacio Malacañang de Manila durante una visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Pidieron su ayuda a gritos, encendiendo una esfinge de una botella de Pepsi rellena de fuegos artificiales. Sus esperanzas de una intervención estadounidense se vieron frustradas aún más el verano siguiente, cuando el Tribunal de Nueva York desestimó la demanda de Del Fierro, diciendo que debería ser escuchada en Filipinas. Sinclair fue nombrado director ejecutivo y presidente de operaciones combinadas internacionales y norteamericanas de Pepsi en marzo de 1996, pero renunció 4 meses después. Citando razones personales, Sinclair se fue voluntariamente pero sin gracia, escribió Fortune, dejando el desastre de bebidas en el extranjero para que alguien más lo limpiara. Para entonces, Pepsi era superada por 3-1 en las Filipinas por Coca-Cola. Incluso fue superada por Cosmos, una cerveza local propiedad de Coca-Cola. El marketing allí se había vuelto casi imposible. Cada vez que alguien menciona algo que ver con Pepsi, reflota lo de 349, dijo a Deutsche Presse-Agentur Frederick Dial, vicepresidente local de la empresa. Ser 349 era sinónimo de ser engañado.